Y para comenzar, te quiero mencionar 1 Corintios 14:3, donde dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y por eso estoy aquí, por mandato del Señor, para profetizar a las naciones, para que la iglesia del Señor sea edificada, exhortada, consolada, y todo lo que el Espíritu esté dispuesto a realizar a través de esta palabra que va a ser enviada y que hará todo aquello para lo cual el Señor mismo la mandó. La gloria sea para Él. Así que en este mismo momento yo escucho al Espíritu de Dios que comienza a hablar a su pueblo. Hola, Dios te bendiga, gloria a Dios, alabanza, gracias por sintonizar, gloria a Dios, como siempre con cada uno de nosotros, en este tu canal Profeta y Evangelista Oficial. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde a cada uno de aquellos fieles, gloria a Dios, que se han quedado hasta el final, con cada uno de nosotros, escuchando y esperando la palabra que el Señor trae nueva cada mañana. Así que por favor dale like y comparte y suscríbete a nuestro canal Profeta y Evangelista para que este mensaje de salvación y de edificación, de restauración pueda llegar a otras vidas. Así que por favor no te muevas de este video ni deslices, sino que te quedes hasta el final para que veas lo que Dios trae hoy para tu vida. Diciendo así, amados míos, ustedes tienen que entender muchas cosas, dice el Señor. Ustedes tienen que entender cómo funcionan cosas en el espíritu de las cuales hoy son ignorantes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor. Y muchos de ustedes cuando escuchan que se menciona ese pasaje, creen que habla de otras personas, pero no de ustedes mismos. Cuando en realidad ese pasaje les concierne a muchos de ustedes, tiene que ver con una ignorancia con la que muchos de ustedes que están escuchando esta palabra todavía cuentan, dice el Señor. Hijitos, estoy hablando a través de muchas bocas proféticas en estos últimos tiempos, para que no caminen en oscuridad, sino en luz, para alumbrarles el camino a aquellos que están ignorantes de las maquinaciones del enemigo, para poner linterna, dice el Señor, para encender el foco y que haya luz en esos corazones que están en tinieblas por la falta de conocimiento de cómo son las cosas espirituales. Y dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y dice el Señor, si ustedes siguen siendo ignorantes de cosas que tienen que ver con lo espiritual, de cosas que aunque no las puedan ver con sus ojos carnales, igualmente existen e impactan sobre lo material, sobre sus vidas diarias. Dice el Señor, si ustedes deciden seguir caminando en esa ignorancia de las cosas espirituales y del impacto que ellas tienen en sus vidas reales, en sus vidas materiales, van a quedar en parte desprotegidos de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Tienen que aceptar, dice el Señor,
que hay un conocimiento celestial, divino, que procede de la fuente de la sabiduría de todas las cosas, que ustedes deben adquirir en estos últimos días para saber cómo abrir el paraguas, para que la tormenta que viene a los míos no les impacte. Hijitos, dice el Espíritu de Dios en esta oportunidad, ya no sean ignorantes de lo que pasa detrás del telón de lo que se ve. No sigan ignorando que hay todo un mundo espiritual que sus ojos carnales no pueden percibir, al menos no sin la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Hay todo un mundo, dice el Señor, que ustedes no pueden ver con sus ojos del cuerpo, pero que no lo puedan ver no quiere decir que no está ahí. Y nuevamente, que eso no impacte sobre sus vidas. Ver con los ojos carnales, dice el Señor, no lo es todo. Ustedes solamente están tomando en cuenta una parte de la realidad. Es solamente una parte de la realidad lo que se manifiesta a través de sus ojos físicos, dice el Señor. Es solo una porción de la torta la que están conociendo cuando ustedes ven con sus ojos físicos lo que están mirando. Pero la gran parte de esa torta es justamente lo que ustedes no están pudiendo ver con sus ojos físicos de la carne. Justamente la mayor parte de la torta, me dice el Señor ahora, es la parte espiritual y no física. Y muchos de ustedes se están manejando por vista y no por fe, les dice el Señor. Porque aún muchos de ustedes no creen que existe la parte espiritual, no creen que existe un mundo más allá de lo material, más allá de lo que sus ojos están viendo. Pero esa ignorancia los va a mantener limitados, los va a mantener frustrados, los va a mantener estancados y aún hasta desprotegidos de ciertas cosas que vienen contra ustedes, primeramente en lo espiritual, y que si no saben cómo lidiar con ellas, les van a impactar también en lo material. Y dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. El Señor dice, hijitos, en este tiempo estoy llamando a mi pueblo, a la parte de mi pueblo que camina en ignorancia sobre las cosas espirituales, a que se quiten el velo de sus ojos y que aprendan que hay todo un mundo invisible que transforma las cosas y que tiene el poder de impactar en sus vidas profundamente. Estoy llamando a los ignorantes, dice el Señor, a que sepan. Les estoy pidiendo a los que no entienden sobre las cosas espirituales que ganen entendimiento sobre ellas. Es importante, dice el Señor, que mi iglesia deje de ser carnal y que se vuelva una iglesia espiritual. Es importante, dice el Señor, que mi cuerpo deje de manejarse por vista y comience a manejarse realmente por fe.
como sabiendo que hay cosas que no puede ver, pero que existen de igual manera. Oh, amados míos, dice el Señor, vuelve a repetir, mi pueblo perece por falta de conocimiento y el enemigo toma ventaja sobre esa ignorancia de las cosas espirituales. Y muchos de ustedes se manejan en un terreno al cual ustedes llaman seguro. No quieren adentrarse en esas cosas espirituales, en esas profundidades espirituales, porque tienen miedo, porque son cómodos, perezosos, o porque no quieren pagar el precio para adquirir el conocimiento sobre esas cosas y otras razones más. Pero no están entendiendo, no entran en razones, no quieren saber que si siguen moviéndose en ese área a la cual ustedes llaman zona segura, no solamente se van a quedar atrás en el propósito que tengo para sus vidas, sino que no van a ser de impacto para las almas que tengo preparadas para que ustedes impacten. Y además están en peligro de caer en el engaño final de los últimos días, porque los ignorantes son fáciles de convencer con mentiras. Justamente los ignorantes, dice el Señor, son como vasos vacíos fáciles de llenar con cualquier engaño. Tienen que entender, dice el Señor, ser entendidos de las cosas espirituales, ahondar en ellas y no quedarse solamente en lo que se ve, en lo que se toca, en lo que se palpa, en lo que se siente, en lo que se huele, en lo que se saborea. Hay mucho más que el mundo físico y real, dice el Señor. Hay mucho más que lo material. Y los siervos del enemigo lo saben bien. Ellos no están ignorantes de que existe un mundo espiritual al cual es necesario conocer, saber cómo se mueve, conocer sus leyes y cómo puede impactar en el mundo material. Pero los míos, dice el Señor, en su mayoría se mantienen en la superficie de las aguas y no van a lo profundo. Por lo tanto, son fáciles, son un blanco fácil de derribar por estos siervos del mal, porque ellos sí saben cómo utilizar a su favor y en contra de los cristianos estas leyes espirituales. Ellos sí saben cómo moverse para impactar de mala manera en contra de ustedes, dice el Señor. Y ustedes siguen ignorantes sin saber cómo defenderse de lo que está pasando en lo espiritual. Dios dice, esto es un llamado a despertar. Esto es un llamado a entender que existe todo un mundo que ustedes no pueden ver, en donde se mueven ángeles, demonios, inclusive espíritus de brujos, de hechiceros, de gente que pacta con el diablo para ganar acceso a la parte espiritual. Tienen que entender, dice el Señor, que así como existen cosas para comer, por ejemplo, alimentos físicos, también existen alimentos en la parte espiritual. Tienen que entender que así como existen armas reales, física y materialmente hablando, que ustedes pueden ver con sus ojos en esta vida, también existen armas espirituales, literalmente hablando, que son invisibles para sus ojos carnales, pero que eso no quiere decir que no existan
literalmente en un mundo que es espiritual. Y ese mundo espiritual, en ese mundo espiritual las cosas tienen una sustancia que también es espiritual. Los elementos que existen en ese mundo espiritual están constituidos de sustancias que son distintas a los elementos en el mundo material que están constituidos por otro tipo de sustancias y que tienen que ver con lo material. Es decir, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, dice la palabra del Señor, por ejemplo. Y hay muchas cosas que existen en ese mundo espiritual que ustedes ignoran y que muchos piensan que son fábulas, cuentos, y hasta algunos de ustedes dicen que son herejías, que no existen. Pero sin embargo, el enemigo avanza y utiliza ese conocimiento de esas cosas espirituales para ir en contra de mi pueblo. Dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, por ejemplo. Existen cuerpos materiales, terrenales, me repite el Señor, y existen cuerpos espirituales constituidos de sustancias espirituales. Existen cosas, elementos, ítems en el mundo espiritual que se constituyen de sustancias que existen en el mundo espiritual. Existen poderes que se mueven en el mundo espiritual que impactan sobre el mundo material. Hay distintas cosas que suceden en ese mundo espiritual de las cuales ustedes son ignorantes, me dice el Señor, y que quiero que aprendan, que quiero que sepan y que estudien primeramente en la Biblia. 1 Corintios 15:44 dice, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Y en este momento me viene la imagen de Dios Padre sentado en su trono. Él tiene un cuerpo espiritual, aunque no tiene un cuerpo natural, pero tiene un cuerpo espiritual delimitado, digamos, formado con una forma determinada, con una imagen, según la cual Elohim creó al hombre acorde a esa imagen. Es una imagen real, con una forma específica, con bordes, con límites, con demarcaciones, con medidas específicas. El cuerpo espiritual del Padre se constituye de todas estas características acorde a las cuales Elohim creó al hombre, a esa imagen que es espiritual. Espiritual y no natural, espiritual y no física, espiritual y no material. Como dice Isaías capítulo 6, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dijo Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban al templo. Y la imagen del Señor que vio Isaías, por ejemplo, en este pasaje del cual él habla, es el cuerpo espiritual del Padre que Isaías vio sentado sobre ese trono. Existe ropa en el espíritu que está constituida por sustancias espirituales que no son iguales a las materiales, pero no quiere decir que porque no estén constituidas de las mismas sustancias que no existan en un mundo espiritual.
Los ángeles tienen distintas armas que existen en ese mundo espiritual. Y que están constituidas de diferentes sustancias que las que existen en el mundo terrenal. El Señor dice, ya no quiero que ignoren lo que sucede detrás del velo de lo que se puede ver. Ya no quiero que simplemente fijen sus ojos sobre lo que ven con sus ojos carnales cotidianamente. Yo quiero que vayan más allá, dice el Señor. ¿Saben por qué quiero que se enfoquen en ese mundo espiritual? Dice el Señor, porque en los últimos días, a medida que la olla vaya incrementando su calor, su fervor, dice el Señor que la manifestación de ese mundo espiritual en el terrenal se va a ver cada vez más incrementado. La manifestación del poder de Dios y del poder del diablo se va a ver manifestada en el mundo terrenal, en la tierra, en lo material, cada vez más. Y los que se mantengan ignorantes de que existe esa parte espiritual, los cuerpos espirituales, las armas espirituales, las cosas materiales, las sustancias espirituales, los poderes espirituales y todas estas cosas van a estar en desventaja a comparación de los que ya no estén ignorantes de las cosas espirituales. Ezequiel capítulo 1, versículo 26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. En la tierra existen piedras preciosas de distintos tamaños, formas, colores, que emiten distintos tipos de reflejos, que brillan de manera distinta, que tienen distinta dureza y este tipo de cosas. Y en el mundo espiritual también existen, pero están constituidas de distintas sustancias, me revela ahora el Espíritu Santo. El tiempo no funciona igual en el mundo terrenal que en el mundo espiritual. Porque en el mundo terrenal las cosas son más lentas y están conectados, el tiempo se conecta con el espacio, en el sentido que si una persona en la Tierra, por ejemplo, tiene que trasladarse de una ciudad a la otra, físicamente hablando, depende de la distancia que tenga que recorrer, es el tiempo que le va a llevar trasladarse de esa ciudad a la otra. Pero en el mundo espiritual no funcionan las cosas de la misma manera. En el mundo espiritual, las distancias no se manejan igual que en el mundo terrenal. Por eso, por ejemplo, me viene la historia cuando Felipe, después de bautizar al eunuco, fue arrebatado y el Espíritu Santo lo llevó a otra ciudad. Y si entiendo bien este pasaje, en un abrir y cerrar de ojos, Felipe se encontró en una ciudad distinta a la que estaba, porque fue arrebatado, fue trasladado por el poder de Dios de un lugar al otro. Y en un abrir y cerrar de ojos, el Espíritu lo tomó y lo arrebató y lo sacó de una ciudad y lo puso en otra ciudad. Como dice Hechos, capítulo 8, versículos 39, 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso por su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
Y aquí dice claramente en este pasaje que me está trayendo el Espíritu Santo, que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe después de bautizar al eunuco, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró que estaba en Azoto y siguió evangelizando. Gloria a Dios. Y el Espíritu ahora me enseña que en casos como ese, donde el Espíritu de Dios toma a una persona y la arrebata, la quita, la saca de un lugar para trasladarla a otro lugar, con cuerpo, alma y espíritu, es el poder de lo espiritual que se manifiesta en lo terrenal para sobrepasar las leyes físicas. Es lo espiritual lo que impacta sobre lo físico, sobre lo terrenal. Estando como por encima de lo material. Es como si lo espiritual se amalgamara con lo físico, con lo terrenal, para manifestar el poder del Espíritu Santo sobre la tierra y manejarse en estos casos, por usar una palabra, como se mueven las cosas en el Espíritu, porque en el Espíritu no hace falta caminar para ir de un lugar a otro. En el Espíritu simplemente uno piensa en un lugar y ya puede trasladarse a ese lugar. Porque en lo espiritual las cosas no funcionan como en lo terrenal, repite el Señor. En el Espíritu no hace falta mover la boca para hablar, aunque se puede hacer. Pero ya con el pensamiento existe una forma de comunicación que en la tierra no se manifiesta. En el espíritu las cosas se mueven de manera distinta porque las leyes de lo espiritual son distintas a las leyes de lo terrenal. Y el Señor está dando estos ejemplos porque lo importante para nosotros es entender que a medida que los últimos días se vayan acelerando, que a medida que los dolores de parto se vayan complicando, que a medida que lo que está escrito y profetizado para estos últimos tiempos se vaya dando, se vaya concretando, se vaya cumpliendo, a medida que se vaya acercando más y más la venida del Señor y el arrebatamiento de los santos, este tipo de manifestaciones se van a dar en un nivel mayor, más regularmente, y el poder del Espíritu Santo, así como los poderes de las tinieblas, van a provocar que este tipo de situaciones espirituales originadas en el mundo espiritual, que impacten en el mundo terrenal, van a ser más regulares, más seguidas, más poderosas. Y la parte de la iglesia que siga ignorante sobre estas cosas espirituales, no solamente va a tener miedo de estas manifestaciones, no las va a entender. Muchos van a retroceder por lo que van a ver con sus ojos carnales, porque no van a coincidir esas cosas que van a ver con las leyes terrenales. Muchos van a retroceder porque sin discernimiento, no van a entender que hay muchas cosas que el Señor va a hacer por el Espíritu de Dios, en arrebatamientos, traslados, milagros, apariciones y distintas experiencias espirituales. Los que no entiendan lo que está pasando y lo que va a pasar en este área van a retroceder
van a menguar en la fe. Van a creer que es el diablo que está haciendo estas manifestaciones y no el Señor. Y van a quedarse siendo carnales y no espirituales. Y no solo eso, sino que el Espíritu me está enseñando ahora que los que se sigan ignorantes acerca de estas cosas espirituales y de la manifestación del poder del Espíritu Santo en lo material, en lo físico, en lo terrenal, en la vida diaria del hombre, estas personas no van a saber cómo acoplarse, cómo acomodarse, cómo ayornarse, no van a ser entendidos de estos tiempos. No van a saber cómo manejar estas situaciones que van a ser cada vez más normales. Dice, y Aramasta Santarabastere. Y el Señor me está enseñando en este momento que la fe tiene mucho que ver con lo que ahora estoy hablando por el Espíritu de Dios, porque la fe es como el motor de cosas que se mueven en lo espiritual o que se podrían mover a través de la fe. Hay milagros que no suceden porque las personas no tienen fe. Hay sanidades que no se concretan por falta de fe. Hay oraciones que no se responden porque la gente no tiene fe. La fe es como un activador de movimientos espirituales. El que no tiene fe no tiene la capacidad de impactar en lo espiritual para que después lo espiritual impacte en lo material, me enseña el Señor. Es necesaria la fe en estos últimos tiempos para hacernos acreedores de la manifestación de lo sobrenatural de Dios en estos últimos días. Porque aunque los dones espirituales son dados por gracia, acorde a cómo el Espíritu Santo los quiera repartir, como dice el libro de Corintios, esos dones espirituales operan por fe. Por eso, por ejemplo, dice la Biblia que el que profetice acorde a la medida de fe que se le ha sido dada o algo así. Es la fe lo que activa lo sobrenatural de Dios. La fe es como el combustible del auto, de los dones espirituales. Si la persona no tiene fe o tiene poca fe, la manifestación de esos dones va a estar acorde con el combustible de ese auto. Va a ir tan lejos como la cantidad de combustible que ese auto tenga. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Por lo tanto, una de las cosas que el Señor está diciendo a través de este mensaje es que el pueblo ya no sea ignorante de este mundo espiritual, de las leyes espirituales, de que hay un mundo invisible, pero no por eso no es real, al cual tenemos que abrir los ojos, enfocarnos, estudiar, creer que existe y preguntarle al Señor cómo utilizar este conocimiento a nuestro favor y en contra de las tinieblas para destruir sus obras. Pero no solamente esto, sino que debemos pedir más fe. Debemos guardar la fe que ya se nos ha sido concedida. Debemos trabajar para aumentar esa medida de la fe que se nos ha sido dada. Debemos defender esa sustancia de fe que el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros en distintas proporciones para que el diablo no pueda venir a robárnosla.
porque es a través de esa fe que vamos a ver estos arrebatamientos en un nivel mayor, estos milagros tremendos, aún cosas que no están escritas, porque dice el Señor que la gloria postrera de su casa sería mayor que la primera. Y el Señor Jesús mismo dijo que los que crean en su nombre harán milagros mayores que los que Él hizo. Porque la fe que Dios va a desparramar, a derramar, a impartir, a otorgar en estos últimos días, va a ser mayor, porque la vamos a necesitar para enfrentar y para caminar en estos últimos tiempos por causa de las cosas que se avecinan. Necesitamos una medida de fe mayor para resistir a lo que se viene. Necesitamos crecer en la fe para mantenernos firmes hasta el final. Dice Ageo, de nuevo, capítulo 2, versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero más aún, en el Nuevo Testamento, dice Juan capítulo 14, versículo 12, Jesús mismo dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores serán esas obras que harán los que creen en el Señor Jesús por causa de los movimientos espirituales de los últimos días. Pero los que se muevan en estas obras mayores tendrán una fe mayor, tendrán una ignorancia menor, serán entendidos de las cosas espirituales y no solamente de los tiempos proféticos en los que están caminando. Y el Señor hoy te llama a salir de tu ignorancia en lo que son las cosas espirituales. El Señor hoy te llama a estudiar en la palabra todo lo que tenga que ver con ese mundo espiritual que tus ojos carnales no ven, pero que existe de igual manera. El Señor hoy te llama a salir de tu comodidad para que estudies en la Biblia y le pidas revelación al Espíritu Santo de Dios sobre esas cosas espirituales que están mencionadas allí. El Señor hoy te llama a ya no ser un ignorante en lo que es espiritual, sino alguien que es un entendido de ese mundo espiritual que afecta en el mundo material. Dios dice, hijitos, tengan fe, dice el Señor, y ya no anden por vista, porque ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Ustedes están puestos en el mundo, dice el Señor, para manifestar lo sobrenatural en esta tierra. Ustedes tienen los pies sobre la tierra, dice el Señor, pero sus espíritus tienen que experimentar lo sobrenatural de Dios. Ustedes son la sal, son la luz, están llamados, dice el Señor, a iluminar en donde hay oscuridad. Pero si siguen ignorantes, dice el Señor, van a seguir en la misma oscuridad en la que el mundo está, sin entender cómo funciona lo espiritual, cómo impacta en lo físico. Amigos míos, dice el Señor, este es el tiempo en el que estoy revelando muchas cosas del mundo espiritual, porque ahora es cuando muchos de los míos están listos para digerir lo que tengo para decir. Y me viene a mí, Noelia, ese pasaje donde Jesús les decía a sus discípulos, hay muchas cosas más que tengo para decirles, pero si les hablo de cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo van a entender si les dijera las cosas espirituales o celestiales? Parafraseando este pasaje.
El Señor está diciendo, este es el tiempo en el que la iglesia de Jesucristo está preparada. Los que tengan un corazón abierto para ver cosas que ojo no vio, para escuchar cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre. Este es el tiempo en el que la iglesia de Dios, los que están hambrientos por ver, por escuchar, por conocer esas cosas, estén maduros para recibir la revelación sobre ellas. Y el pasaje era Juan capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor está diciendo que hubo un tiempo en donde el hombre no estaba listo para que se le revelaran ciertas cosas celestiales que estaban preparadas para ser reveladas en estos últimos días. Pero que solo los que estén dispuestos a dar ese paso de fe y decidan dejar la ignorancia atrás para comenzar a ver lo que no veían, para comenzar a entender lo que no entendían, para conocer cosas que están más allá de lo que los ojos físicos pueden ver. Este es el tiempo preparado para que Dios pueda entregar esos tesoros escondidos al hombre y no antes. Por eso el Señor dice, tengan fe y escudriñen en primer lugar la Escritura. Sobre todo lo que está escrito y mencionado sobre ese mundo espiritual, sobre ese mundo celestial. Que no es efímero como el terrenal, en donde las cosas son aún más impactantes, más fuertes, aún como más reales que en lo terrenal. Porque el mundo espiritual es total y no es parcial, me dice el Señor. Y lo que aquí se percibe en un nivel menor con los sentidos corporales, que como se perciben las cosas en el mundo espiritual con los sentidos espirituales, porque el espíritu discierne las cosas espirituales de una manera distinta que como el cuerpo siente las cosas terrenales. Es decir, las experiencias en el espíritu son más intensas que las experiencias terrenales con el cuerpo físico. Hay tantas cosas, dice el Señor, para saber, hay tantas cosas para conocer, hay tantas cosas de las cuales ustedes están ignorantes todavía, dice el Señor, pero que quiero compartirles, que quiero que sepan, quiero darles la llave de esa revelación, de lo que está más allá de lo que ustedes pueden ver, dice el Señor. Clamen a mí, porque yo quiero responder. Y me viene Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Clamen a mí, dice el Señor, los que estén hambrientos. Clamen a mí los que quieran armarse realmente para lo que se avecina en los últimos tiempos. Clamen a mí los que estén hambrientos de saborear los poderes de los últimos días.
Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor dice, los llamo hoy a clamar para que yo les responda y les enseñe esas cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Porque hay poderes celestiales que ustedes todavía no han saboreado, dice el Señor, no han experimentado. Hay experiencias espirituales de las cuales ustedes nunca formaron parte, pero que tengo preparadas para que experimenten aquellos que realmente clamen, aquellos que realmente crean, aquellos que realmente se entreguen a mí, aquellos que estén dispuestos a servirme, porque esas cosas están preparadas para los que aman a Dios y para los que quieren servir y edificar a los demás a través de lo que aprendan en esas experiencias. Porque esto no es por entretenimiento, no es por curiosidad, no es simplemente por un saber humano, tiene un propósito. Y solamente los que verdaderamente amen al Señor, lo busquen y paguen el precio del sacrificio, de clamar a Él, de ayunar, de servir al Señor, de obedecerlo. Para ellos, estas cosas están preparadas para ser reveladas y experimentadas en estos últimos tiempos. Es una iglesia de poder que el Señor quiere levantar, pero una iglesia no se puede levantar y operar en el poder del Espíritu Santo. Poderes de los siglos venideros, creo que los llama así la Biblia. La iglesia no puede caminar y experimentar ese tipo de poder del que el Señor está hablando si primeramente no cree que existe, si no se entrega, si no paga el precio de dejar el mundo atrás para seguir a Jesús, para servirlo. Estas cosas están preparadas para los servidores del reino, para los deseosos de beber esas aguas. El Señor dice, clamen, hijitos, clamen, clamen para que la iglesia abra los ojos y ya no esté ignorante. Clamen, dice el Señor, para que les quite el velo a muchos y puedan ver que hay mucho más de lo que conocen. Clamen para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en sus congregaciones. Clamen, dice el Señor, porque todas las cosas que están escritas son como un ejemplo para ustedes y están preparadas para que ustedes también caminen en ellas. Clamen, dice el Señor, para que la iglesia tenga fe, para manifestar lo espiritual en lo material. Clamen, dice el Señor, para que se levante una iglesia de poder real y que no sea solamente palabras, teorías. Clamen, dice el Señor, porque este es el tiempo de la manifestación del poder de Dios. Este es el tiempo de los milagros. Este es el tiempo de esas obras grandiosas que muchos de mis hijos van a hacer. Los que tengan el vaso lleno del Espíritu Santo y de fe. Los que me busquen, los que me pidan. Los que se entreguen a mí. Tengo preparadas muchas cosas para ustedes, pero tienen que clamar, las tienen que buscar la puerta hasta que se abra, golpear la puerta hasta que se abra.
Los estoy llamando a más, dice el Señor. Porque voy a maravillar sus ojos en estos últimos tiempos. Pero primero tienen que salir de esa ignorancia en la que están y creer que existe ese mundo espiritual que está escrito en parte, pero que muchos cuando lo leen ni siquiera lo creen. Amén. Aleluya. Alabado sea, Señor, bendito Dios. Muchos de ustedes tienen que arrepentirse de la ignorancia, arrepentirse de no creer que existe este mundo espiritual, que existe un mundo celestial, que existen poderes invisibles, pero que impactan sobre lo material. El Señor dice, arrepiéntanse de haber negado la fe en este área. Arrepiéntanse de haber sido negligentes cuando a muchos de ustedes el Señor les quería mostrar cosas que tienen que ver con este área, pero le cerraron la puerta al Señor. Arrepiéntanse de tener miedo de conocer esas cosas, porque yo, Noelia, estoy sabiendo ahora que algunos de ustedes experimentaron distintas cosas en sueños, en visiones, en trances, en traslados. Tuvieron encuentros con ángeles y otro tipo de cosas, pero no lo creyeron, o inclusive por miedo, incredulidad, duda, comodidad o lo que sea, cortaron esas experiencias espirituales a la mitad, en vez de permitirle al Señor que termine de revelarles lo que quería revelarles hasta el final. Es como si Felipe, mientras estaba siendo arrebatado por el Espíritu Santo, le hubiera dicho, uy, no quiero que me arrebates, tengo miedo. Pero Felipe estaba lleno de fe, estaba lleno del Espíritu Santo. Dice el Señor que ustedes también sean así, si quieren experimentar los poderes del siglo venidero. Creo que así les llama la Biblia. Hay una parte del Nuevo Testamento donde habla sobre los poderes del siglo venidero. El Señor dice, tienen que arrepentirse porque algunos de ustedes entraron en una experiencia iniciada por el Espíritu Santo de Dios. Una experiencia espiritual. Pero por causa de la incredulidad, de la duda, del miedo, de la confusión, de la ignorancia, le pidieron al Señor que detenga esa experiencia espiritual. El Señor dice que tienen que arrepentirse de haber tomado esa decisión, arrepentirse de haberle cerrado la puerta al Espíritu Santo para que haga lo que quiera con ustedes en ese sentido, arrepentirse de haberle negado al Señor que manifieste su poder a través de ustedes en distintos tipos de experiencias espirituales. Que se arrepientan y le pidan perdón al Señor y que crean que estas cosas están disponibles hoy para todo su pueblo. Así que gracias, Señor, gracias, amado Padre Celestial, gracias por estos traslados que estoy viendo que el Señor en estos últimos días, estoy sabiendo y viendo que el Señor en estos últimos días va a tomar a muchos hermanos y los va a arrebatar al tercer cielo, como redacta Pablo en sus cartas. Conozco a un hombre, no sé, que fue arrebatado al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice él. Y así como Pablo tuvo esta experiencia de ser arrebatado, en mi interpretación fue Pablo, que hablaba del mismo,
Así como el Señor hizo esto con él, lo va a hacer en estos últimos días con muchos de nosotros. El Señor va a arrebatar a muchos hermanos y los va a llevar al tercer cielo y les va a mostrar cosas celestiales, cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre. El Señor va a provocar estos arrebatos y estos traslados de un lugar a otro, en el cuerpo o en el espíritu, porque hay distintas combinaciones y operaciones. Hay distintas maneras que pueden darse, porque hay multiforme manera en las que el Señor manifiesta estas experiencias espirituales. Pero el Señor lo va a hacer, estas cosas van a aumentar en su manifestación. Y nosotros tenemos que creer lo que está escrito sobre esto. Y que no era solamente para Pablo, por ejemplo, o para otras personas que lo dejaron escrito para que quede como testimonio en la Biblia para nosotros. Estas cosas son para nosotros y más aún en estos últimos días, a medida que la olla hierva más y más, a medida que el arrebatamiento de la iglesia se acerque, a medida que todo lo que está escrito para este tiempo final se vaya cumpliendo. 2 Corintios, capítulo 12, del versículo 2 al 4. Dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Estas cosas están escritas como ejemplos y testimonios para nosotros, para la iglesia de los últimos días. Y hoy te imparto fe en el nombre de Jesús, fe para creer. Y hoy abro tus ojos en el nombre de Jesús, tus ojos espirituales que estaban cerrados a este mundo celestial. Y hoy rasgo el velo que divide lo físico con lo espiritual para que tengas acceso a las cosas espirituales acorde a la iniciativa del Espíritu Santo de Dios sobre estas experiencias. El Señor dice que así como Pedro experimentó un trance cuando vio el lienzo con los animales inmundos y demás, hay muchos trances iniciados por el Espíritu Santo de Dios que van a experimentar muchos hermanos en estos últimos días. Yo soy una de esas personas que ya lo he experimentado para la gloria de Dios. Pero muchos más los van a experimentar. Y todos estos ejemplos bíblicos están en las Escrituras. Se van a repetir cada vez más en los que estén llenos de fe y comprometidos con el Señor en estos últimos tiempos. Estoy hablando de Hechos capítulo 10, ustedes lo pueden leer por ustedes mismos, donde Pedro experimenta este trance por la iniciativa del Espíritu Santo de Dios, cual también está mencionado como éxtasis, dice la Reina Valera, ¿sí? Estos éxtasis están preparados para nosotros, para este tiempo. Y el Señor está preparando tu corazón para que cuando Dios te lleve a experimentar estas experiencias espirituales,
no muy comunes hoy en día por causa de la carnalidad en la que camina la Iglesia de Cristo, ya estés preparado para creerlas, para vivirlas al 100%, para sacarles el jugo, digamos, para tu edificación y la edificación de los demás, del cuerpo de Cristo. Aleluya, alabado sea el Señor. Hieremes de Santa Rabacía. Aquí podemos ver que dice en Hechos 10, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y a esto me refería con lo que el Señor estaba hablando. Hay cosas que algunos hermanos van a experimentar en el cuerpo y en el espíritu. Y hay cosas que algunos hermanos van a experimentar en el espíritu mientras el cuerpo está en la tierra. Hay cosas que el Señor va a hacer sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo de Dios mientras el cuerpo se queda en esta tierra, pero el espíritu es trasladado a otro lugar. Pero hay cosas que el Señor va a hacer por la iniciativa del Espíritu Santo, en donde no solamente el espíritu se va a trasladar a otro lugar, sino también el cuerpo. Y Dios dice que no le pongamos límites. Y que estudiemos nuevamente este tipo de cosas en la palabra del Señor en primer lugar. Porque no estoy hablando yo, Noelia, nada que no esté escrito en la Biblia. Nada más que el Señor está rompiendo barreras de incredulidad, rompiendo barreras de carnalidad, para que su iglesia camine en un poder mayor que Dios tiene preparado para estos últimos tiempos, para su gloria, para su honra y para cumplir sus propósitos, para que su plan profético completo se cumpla, no solamente a través de un trabajo físico que nosotros tenemos que hacer, sino también a través de la manifestación del poder sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo en estos últimos tiempos. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Santo eres, Padre Celestial. Así que, como tarea, el Espíritu me dice, no solamente que estudiemos estos distintos tipos de experiencias espirituales que están mencionadas en la Biblia, sino también los dones, distintos dones espirituales que están nombrados en la Biblia, como por ejemplo 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, Romanos 12, y también los distintos ministerios mencionados en Efesios capítulo 4, y cómo el Espíritu de Dios se ha manifestado a lo largo del tiempo con distintas señales, prodigios, milagros y maravillas. Que estudiemos los milagros que están escritos como ejemplos en la Biblia, los tipos de sanidades, los tipos de liberaciones y demás, todo tipo de manifestación del poder sobrenatural de Dios es en donde se tiene que enfocar y estudiar, creer y conocer la iglesia de los últimos tiempos, que tiene que tener sus pies arraigados en las Escrituras, pero sus brazos elevados al cielo y su espíritu dispuesto para la manifestación del poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo, santo, santo. Gracias, Padre Celestial, por esas cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido a corazón de hombre, que tienes preparadas para los que te aman, Señor. Henos aquí, Padre Celestial, dispuestos, ansiosos, Señor,
hambrientos, entusiasmados, Señor, por experimentar esas cosas que están escritas. Señor, henos aquí como vasos vacíos para que derrames de ese poder del Espíritu Santo en nosotros. Señor, henos aquí disponibles para vivir y experimentar esas experiencias espirituales que tienes listas para los que te aman, Señor. Danos esas llaves de esos tesoros escondidos que estaban preparados para ser abiertos en estos últimos días. Señor, porque tu iglesia no tiene que ser una iglesia solo de palabras, Señor, sino también de poder. Oh, Señor Santo, 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 derrama sobre nosotros de esa fe que necesitamos, Padre Celestial, de esa sustancia, Señor, que provoca impacto en lo espiritual y en lo material. Alabado seas, Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Renunciamos y nos arrepentimos ahora de todo miedo que nos impide, Señor, entrar en esas esferas espirituales en las cuales quieres que tu iglesia se mueva. Nos arrepentimos y nos divorciamos de todo miedo, Señor, a experimentar esas cosas que tienes preparadas para los que creen en Jesús y lo sigan en estos últimos tiempos. Señor, nos arrepentimos de creernos indignos de caminar en esas cosas, de experimentar las mismas cosas que están escritas en el libro de los Hechos. Nos arrepentimos de haber creído, Señor, que esas experiencias espirituales de los últimos días y ese tremendo conocimiento de lo celestial, de lo espiritual, Señor, que tenías preparado para ser derramado, impartido, entregado en este tiempo. Señor, nos arrepentimos de creer que somos indignos de recibirlo. Nos arrepentimos de haber creído que eso era solamente para Pablo, que eso era solamente para Felipe, que eso era solamente para esas personas, Señor, que lo dejaron escrito como ejemplo para nosotros, para que creamos, para que entendamos. Señor, que hay mucho más de lo que podemos ver. Señor, en este momento abrimos nuestro corazón al entendimiento sobre ese mundo espiritual tan real, tan tangible, Señor, que impacta tanto, Señor, no solo en lo espiritual, sino en lo material. Padre, en este momento recibimos esta semilla implantada en nuestros corazones para creer que lo que está escrito es real, Señor, que existe. Y que si tú quieres, Señor, por tu soberanía, elegirnos a nosotros para experimentar esas cosas, lo aceptamos, Señor. Henos aquí, acá estamos, Padre. Queremos ser arrebatados, queremos ser trasladados, queremos experimentar esos éxtasis que relataba Pedro, por ejemplo. Queremos ver y hacer esos milagros por el Espíritu Santo de Dios para tus propósitos, para ver conversiones radicales en estos últimos tiempos, para ver sanidades, Señor, inmediatas por tu Espíritu Santo, Señor, para que las almas crean que hay un Dios vivo, poderoso, que se mueve aún hoy con señales, prodigios, milagros, maravillas. Padre Celestial, abrimos hoy nuestro corazón y abrimos nuestra mente para que nos otorgues ese entendimiento que nos está faltando y dejamos atrás toda ignorancia, pereza, incredulidad, duda, confusión en este área. Señor, acá estamos. Queremos formar parte de esa iglesia poderosa que no solamente se mueve en palabra, sino con la manifestación de tu poder que nunca ha menguado, Señor, en estos últimos tiempos. Acá estamos, Padre.
Impártenos lo que quieras impartir, llévanos a donde nos quieras llevar. Maravilla nuestros ojos, Señor. Clamamos para que nos maravilles. Clamamos para que nos saques de estas cajas en donde nos metieron, Señor, los espíritus de falsa religiosidad. Clamamos, Señor, para experimentar lo que está escrito y ya no solo leerlo, Señor, sino vivirlo, palparlo, saborearlo, Señor, contarlo, testificarlo, Padre, para darte la gloria. Te amamos, Señor. Esa es nuestra principal motivación. Te amamos y queremos conocerte más, experimentarte más. Señor, que ese poder pase por nuestro cuerpo, por nuestro espíritu, por nuestra alma, poder que transforma todas las cosas en estos días finales. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta impartición y por esta nueva medida de fe que nos has concedido, Señor, a través de ella. A ti sea la gloria, el poder y la honra. En el nombre de Jesús, Dios de milagros. Amén. Aleluya. Ajá. Así que dice Job capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Bueno, justo finalizando la transmisión, se cortó unos segunditos, pero aquí estoy para despedirme. Entonces tienen tarea para los próximos días, la gloria sea para el Señor. Y para cerrar, como siempre, les recordamos nuestras redes sociales, en Telegram, canal de difusión Noelia Ama Jesús, página web noeliafernandez.net, donde pueden leer las profecías escritas y también compartir las que están traducidas en otros idiomas como el inglés. Tienen nuestro otro canal de YouTube que se llama Mándala y Noelia Aman a Jesús, donde también estamos trabajando juntos con mi esposo, maestro y pastor de este ministerio. Tenemos la página de Facebook, Noelia Ama a Jesús, el canal de mi esposo, Mandala Labs Jesus, en YouTube, y también tiene su página web con ese mismo nombre. Y siempre recuerden nuevamente que no interpretamos sueños por email, no entregamos palabras proféticas tampoco por email, y que tienen que tener cuidado con los estafadores que están utilizando nuestro nombre, nuestra imagen, nuestra foto para hacerse pasar por nosotros, entregando palabras falsas, pidiendo dinero, a veces para distintas causas como orfanatos y este tipo de cosas, los cuales nosotros no estamos pidiendo dinero. Tengan cuidado, fíjense bien, vayan a investigar cómo es ese canal o esa página, descudriñen todas las cosas porque hay muchos que están, ¿cómo se dice? Utilizando nuestra imagen, tiene un nombre pero ahora no me sale, nuestra imagen para engañar a muchas personas haciéndose pasar por nosotros, ¿no? Usen solamente las páginas oficiales, estos sí, imitadores, estafadores y demás, ¿de acuerdo? Bueno, wow, qué hermosa palabra la de hoy. Bueno, muchísimos saludos, que tengan buen fin de semana, nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Oren por nosotros, gracias a los que nos apoyan con ofrendas voluntarias.
Recuerden que nosotros no pedimos dinero, este trabajo es por gracia, porque por gracia lo recibimos. Así que si a ustedes les escriben en mi nombre pidiendo dinero por cualquier razón, es porque no soy yo. ¿De acuerdo? Bueno, gracias por todo, abrazos y bendiciones. Gloria a Jesús. Aquellos que esperan en Jehová, gloria a Dios, obtendrán la recompensa del amor y de su misericordia, gloria a Dios. Así que por favor, gloria a Dios, alabanza, recuerda esta palabra. Agárrate del Señor y aférrate a Él. Alabanza, pero si te agarras tú, gloria a Dios, alabanza, es posible que nos desviemos. Pero cuando Dios nos agarra, es una mayor bendición porque Él no nos dejará ni nos soltará. Recuerda que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Así que gracias por sintonizar con nosotros en este tu canal Profeta y Evangelista Oficial. Así que por favor ayúdanos dando like, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal para que otras vidas puedan escuchar el mensaje de salvación. Así que nos vemos para la próxima. Dios te bendiga y Dios te guarde.